Hola motocracks, qué bueno volver a vernos y en este video les prometo que van a aprender un montón. Me encuentro aquí con los amigos de N2 Suspension Work. Oiga, les cuento, ha pasado que usted baja y mira su moto y tiene un chorrito de aceite en el piso del parqueadero y no es el motor. Pues a mí me pasó y resulta que era la suspensión. Ahí van a ver las fotos de cómo estaba eso en mi casa. Entonces empecé a investigar y a pedir sugerencias en los grupos y me recomendaron este taller que es especializado en suspensiones. ¿Y saben qué? Bacano, aprendí un montón, me enseñaron muchas cosas, son en realidad unos cracks. Miren las moticos que tienen aquí, estos manes son duros en enduro, en cualquier tipo de moto. No es cualquier taller y saben mucho del tema de suspensión. De verdad que me voy muy contento porque aprendí un gurú y la moto quedó bacana. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, consecuencias y la solución. Chao. Y amigos, así era que estaba la fuga de aceite. Fíjense que pues se nota que era bastante, ya estaba vaciando mucho el aceite y pues ese es el peligro que genera. Entonces así era que estaba antes del arreglo. Bueno, aquí estamos con el viejo Juancho. ¿Qué está haciendo ahí, Juancho? Purgando el cartucho. ¿Purgando el cartucho? Oiga, esa es la suspensión de la Motocrack. Vea, estos manes son unos tesos aquí. ¿Y eso con qué lo purga? Aceite 5. Esto es para poder agarrarla y meter el resortito, que es más fácil. Definitivamente las cosas hay que hacerlas con los que saben. No sabía un carajo de esto y estoy aprendiendo muchísimo. Aquí está la otra tijera. ¿Si es tijera esto? No, la otra barra. Mírenla, esta es la que estaba jodida. Y mira, aquí está desbaratadita. Chao, chao, chao. No, esto manejo muy pulido. Ahí está, no sé cómo se llamará eso. Es lo que recubre el... esa es la botella, Juancho. Ah, gracias, ahí estamos aprendiendo. Esa es la botella. ¿Esto qué, Juancho? El cromo. El cromo. La base. ¿La base sería esta? Sí. Ok, curso rápido de suspensión de la... ¡Uy! Ya me está haciendo bullying ahí, Juancho. ¿Y esto qué, Juancho? Esta parte. Esta es la aguja. La aguja. Y obviamente, pues esto es el resorte. Sí, han veado. Términos claros, espiral. Esto es lo que es un retenedor, ¿será? Ah, bueno, ahí no me peleé. Esos de acá. ¿Cuál? El pin, guardapolvo. El pin para que no se suelte, supongo, guardapolvo, pues para que no entre el polvo, obvio. Oiga, bacano lo que le están haciendo a la suspensión. Oiga, Juancho, entonces, ¿qué era lo que tenía la suspensión de la Motocrack? Bueno, Dale. instalado en la instalación, en algún momento bajaron la llanta, instalaron mal el eje. Entonces quedan las barras cerradas a la parte de abajo y quedan presionando los retenedores y se recuestan, se gastan más de un lado. Mierda, entonces, clave, vea, cosa que aprendí hoy. Hay que tener mucho cuidado en la instalación de las llantas. Bueno, entonces seguimos aquí en el proceso. Bueno, nos encontramos aquí con Jorge, que es el propietario de este taller especializado en suspensión. Entonces, ¿qué, Jorge? ¿Cómo vamos? Bien, Rodri, bien, todo bien. Bacano. Bueno, Jorge, pregunta. Ya sabemos cuál era el problema. Está botando la botella derecha de esta suspensión, está botando aceite. Bien. Pregunta, ¿qué consecuencias traería el no haber hecho el arreglo o mantenimiento que se le hizo pues con la moto? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo no hago? Hay dos cosas ahí con el tema de suspensiones, sobre todo cuando hay fugas. Bueno, realmente la fuga es la consecuencia de un problema. En este caso, el problema particular se generó por la instalación del eje. En algún momento se movió la rueda, se hizo algo con la rueda y en la instalación no se tuvo precaución y quedaron las barras más cerradas abajo que arriba. Pérdida de paralelismo de las barras. Eso hizo que uno de los retenedores trabajara recostado y se comiera el filo de contención. ¿Qué puede pasar con eso, hermano? Lo primero que le pasa a usted cuando tiene una suspensión con fugas o con fallas es, uno, un riesgo fuerte en el tema de seguridad, motivado en qué? En que normalmente ese líquido termina salpicando las pastillas y el disco, hermano. Sí, entonces la frenada se me va a complicar a mí un montón. Dos, va a empezar a dañar la llanta. Pasa como en los carros, empieza a haber movimientos escalonados. Okay. La llanta delantera, en el caso de esta moto, que era lo que estaba haciendo, es la que lleva toda la dirección de la moto. Pues imagínese usted, si tengo un desbalance de ese tipo, lo que me puede generar. Entonces, todo el tiempo lo que me está poniendo es riesgo
y confort. O sea, el tema de seguridad, el tema de confort. El tema de confort, ¿por qué? Porque al perder la cantidad de aceite que yo tengo dentro de la botella me determina qué porcentaje la suspensión va a trabajar. Entre menos aceite la suspensión me va a tender a llegar más al fondo. Entonces los reflejos del embrague, los reflejos del freno, los reflejos del cambio de marcha, todos me los va a hacer en la nariz ese movimiento y ese cabeceadito todo el tiempo adelante y se va a devolver con más fuerza porque el aceite, aparte de sostener, de contener la velocidad a la que se comprime la moto, también me regula la velocidad a la que se devuelve. Entonces si tengo menos aceite se descarga el cartucho y empieza la moto a devolverse mucho más rápido. Eso sería básicamente, Rodri. ¿Cuál fue la solución? Nada, ver que quedaran correctamente alineados, aprovechamos y dimos servicio, lavamos las válvulas, le hicimos micropulido a las barras para evitar fibra fricción, montamos retenedores, las partes, ojo muchachos, no importa en qué parte lo hagan, procuren que el lavado de las piezas sea con los agentes correctos, el lavado con gasolina, yo sé que muchos talleres lo hacen y ha funcionado, pero pues se trata de hacerlo mejor cada día y ese tipo de materiales, hermano, garantizan mucho la pureza del aceite, que no se va a degradar con el tiempo, que las partes plásticas que tiene la suspensión, que las partes del nitrilo o el nitrón no sufren. La gasolina en esas ocasiones es muy agresiva para eso, el vapor también. Hay que utilizar productos que vengan sin cloro, que sean especializados para esa limpieza, utilizar aceites de buena calidad, sellos originales, evitar capar los retenedores, que es esa práctica de recortar el resorte y volverlo bien, porque inicialmente genera más fricción y la suspensión se empieza a sentir seca y al estar tan apretado como queda, pues no queda jugando, pero puede lastimar el cromo de las botellas. Eso sería todo, Rodri. Cualquier duda, hermano, ahí están los datos de nosotros, no cobramos por preguntar. Así me di cuenta. Está en la casa de ustedes. Y aquí vemos ya pues cómo quedó montada en la Motocrack. Obviamente está recochina, pero ya quedó al pelo. Y esa recomendación que nos hace Jorge tiene que ver con esto. Cuando ustedes se pinchen, bajen la llanta y ya la ven a montar otra vez, ¿cómo se llama esto, Jorge? El eje. El eje y la tuerca del eje. Eje y la tuerca del eje, que son estas. Hay que dejarlas un poquito sueltas, montar la llanta y presionar. Miramos eso, Jorge. Sí, eso se hace para que la llanta busque, antes de ajustar abajo, se baja la moto y reacciona la suspensión. Eso es lo que hay que hacer. Con eso, para que ella se acomode. Que con el eje suelto y estos tornillos sueltos. Y eso es lo que esta moto tenía problema. Y que cuando pusieron la llanta, no sea una pinchada, lo que sea, no tuvieron en cuenta eso y por eso pasó el problema. Entonces, Jorge, bacano, muchas gracias por el servicio. Y entonces, si quieren saber cómo comunicarse acá, ahí abajo les queda en la descripción. Recuerden, denle me gusta si les gustó este video, denle like, suscríbase, vamos a hacer videos de contenido bacanos, cosas para hacer. Vienen muchos videos de aquí la amiga. Así que nos vemos en la próxima Motocrack. Chao, chao.